Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a ver porque tenemos cosas muy interesantes que comentar. La verdad es que, bueno, los índices americanos, el S&P 500, el Nasdaq, incluso el Russell 2000 está a punto de romper máximos históricos. Todo el mundo se está preguntando cómo puede ser que estemos teniendo este rally, este pedazo de ciclo alcista en renta variable y sin embargo en Bitcoin y compañía no estén acompañando los gráficos. Vamos a verlo, ya sabéis, a través de métricas. Aquí no damos opiniones, así que acompáñame a verlo. Vamos a centrarnos primero en los gráficos. Vamos a ver esta diferencia, esta divergencia, mejor dicho, entre lo que vienen siendo los índices americanos. Fijaros en la última expansión que ha tenido el S&P 500, el Nasdaq más de lo mismo. Después de la consolidación que estuvo formando durante apenas 3 semanas, hemos vuelto a romper máximos y lo hemos hecho además con mucha fuerza. Fijaros en los tres gaps que hemos tenido durante los últimos 4 días. Y la realidad es que, bueno, incluso el IWM, que es, ya sabéis, este Russell 2000, esas empresas de pequeña capitalización, en muchas de ellas que incluso no generan beneficios, que son mucho más sensibles a la beta del mercado, es decir, a estos tipos de interés, dicho coloquialmente, al precio del dinero. Incluso está rompiendo prácticamente máximos, le queda, estamos apenas, vamos a calcularlo, pero estamos apenas a un 1% de máximos históricos. Y sobre todo lo más importante es que nos quedan escasos días, 3 días para cerrar el mes y de cerrar exactamente con esta vela que tenemos actualmente. Bueno, fijaros, tenemos desde los mínimos que hicimos con todo el lío que hubo a raíz del día de la liberación, de los impuestos que, bueno, mejor dicho, de los aranceles que impuso Donald Trump, Estados Unidos, a China y el resto del mundo. Hemos tenido prácticamente, pues fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas mensuales, es decir, 6 meses positivos que ya acumulan desde mínimos hasta el máximo que marcamos hace unos cuantos días, más de un 47%. Lógicamente, lo que tenemos que hacer para confirmar que continúa esta fase especulativa en mercados tradicionales y que después podría pasarse a lo que serían criptomonedas, ¿vale? Y darnos esa all season, que bueno, habría que, ya sabéis, un poco mi posición frente a este tipo de comentarios, frente al season y frente a todo lo que suponga tener que esperar a que suceda algo porque mis activos no suben simplemente porque no tienen bonos fundamentales. Creo que es un error de base, pero eso es otro tema. La cuestión es que lo que tenemos que esperar sinceramente es ver, bueno, este cierre mensual que nos confirma por encima de, pues bueno, fijaros aquí, tuvimos en 2021 un máximo, este máximo se intentó superar en noviembre del 24, lo intentamos superar el mes pasado y no hubo suerte y parece, ¿vale? Que este mes sí que vamos a tener sí que vamos a tener suerte y sí que vamos a cerrar por encima, ¿vale? Esto es fundamental para que al final podamos ver, como he dicho, esa última fase especulativa que puede coincidir con la última fase del ciclo, ¿vale? ¿Qué es lo que está sucediendo y cuál es el problema que vemos y que hemos estado reiterando en múltiples ocasiones? Pues que en este caso Bitcoin, si os fijáis, no está acompañando. Fijaros la vela que ha dejado tan de indecisión, o bueno, que está dejando, mejor dicho, tan de indecisión a escasos días del cierre mensual. Hay algo muy importante y algo que me gustaría comentar, y es que justamente un comentario que vi hace escasos días en Twitter que decía que, bueno, esta vela había dejado bastantes cadáveres por el camino. Al final, pues bueno, desde la apertura que tuvimos hasta el mínimo es un 9% y prácticamente desde esa apertura hasta el máximo es un 10%. Algo que quiero recalcar y que he hecho mucho hincapié durante estos meses atrás es que esta vela de aquí, o esta mecha tan fea, entre comillas, ha dejado cadáveres por el camino para aquellos traders que estaban altamente apalancados. Creo que esto es un recordatorio para que aquellas personas que no tienen experiencia no empleen el apalancamiento, no se metan en DEX ni en CEX de perpetuos, porque al final lo que van a sufrir son estas liquidaciones, ¿vale? Luego veremos un poco cómo está este Open Interest que hemos comentado tantas veces para ver en qué punto nos encontramos. Pero la realidad es que a los inversores de largo plazo que compran en spot, esta vela de aquí justamente no supuso más que una gran oportunidad para comprar ya no Bitcoin, sino otros activos interesantes en precios pues más interesantes todavía. La realidad es que tenemos ahora mismo algo de indecisión, de incertidumbre en lo que serían las velas la vela de Bitcoin. Fijaros que tuvimos una doble toma de liquidez por la parte alta, es decir, fijaros cómo intentamos superar este máximo aquí y en 2 ocasiones cerramos por debajo, con el cuerpo por debajo, ¿vale? Y lo que tuvimos fue un rechazo, lo he dicho 2 veces, lo cual es bastante, bueno, interesante o notorio bajo mi punto de vista, y después lo hemos tenido justamente lo mismo en esta vela de aquí, semanal, ¿vale? Bajo mi punto de vista es un momento de incertidumbre, pero que tenemos que, bueno, cuando en este caso el gráfico, el análisis técnico no te da una direccionalidad clara, tienes que recurrir a otro tipo de análisis o otro tipo de métricas que te pueda decir, que nos puedan decir hacia dónde nos podemos dirigir. En este caso yo me centro mucho a nivel macroeconómico, a nivel de métricas on-chain, a nivel de sentimiento de mercado, para poder ver y sobre todo
por ejemplo, a nivel de qué es lo que está sucediendo en los índices americanos, para poder determinar si estamos dentro de pues, un ciclo, un top de ciclo, o si simplemente es una consolidación tanto al bajista como lateral para poder seguir subiendo, ¿vale? Esto lo comentaremos después, pero bueno, la realidad es que ahora mismo hay bastante incertidumbre en lo que viene siendo por lo menos el gráfico de Bitcoin, ¿vale? ¿Qué tenemos? El lado de Ethereum, bastante positivo los cierres del otro día, ¿vale? Fijaros que cada vez que llegamos a la zona de los 4.000, entre 4.000 y 3.700 entran compras, hemos dejado ya 1, 2, 3, 4 velas con una mecha interesante que demuestra que existe por lo menos demanda en estas zonas. Habrá que ver si es suficiente esto para ver en este caso Ethereum rompiendo por fin el ATH de en torno a los $5.000, ¿vale? Esto va a ser, como siempre, fundamental para que yo creo que más que para nosotros, los que ya somos criptonativos, por así decirlo, para que el retail acabe llegando al mercado de las criptomonedas. Tenéis el informe que estuve comentando, donde estuve comentando un poco por qué el retail no aparece, no está ni se le espera, mejor dicho, actualmente. Os lo voy a dejar también para que lo veáis en comentarios, pero la realidad es que actualmente por los problemas estructurales del mercado, las liquidaciones que tuvimos el viernes negro hace un par de semanas, la realidad es que es complicado que el retail aparezca actualmente, sobre todo teniendo los rendimientos que están teniendo en mercados tradicionales. Acabarán llegando como pasa siempre y habrá que ver cuáles son los drivers que llevan al precio, que están llevando al precio a zonas superiores. Lo dicho, lo tenéis todo en el informe que os voy a dejar en comentarios. Ahora bien, vamos a ver por qué de otros, es verdad que ha habido, lo vamos a ver aquí mejor porque ha habido quiero comentar algunos puntos importantes. Para mí el escenario que me gustaría o el que estoy siguiendo actualmente es el escenario ceteris paribus, es decir, que todo se mantenga constante. ¿A qué me refiero con esto? Pues que hay una relajación en las condiciones de crédito. Vimos que alguna que otra tensión hace una semana y media, 2 semanas, se ha relajado bastante. También hay que entender que la Fed, en el momento que se empieza a contraer este crédito, que empieza a haber tensiones de verdad, acabará actuando. Es la realidad, más que nada porque si no actúa a nivel macroeconómico, a nivel de economía del día a día de a pie, acabarían pagándolo los ciudadanos y creo que eso sería lo último que veríamos en los mercados y que al final seguramente si hay tensiones podamos ver alguna caída, podamos ver volatilidad, podamos ver food, pero siempre creo que acabaría apareciendo ese colchón, acabaría apareciendo la Fed para salvar, ¿no? a la economía y para salvar los muebles. ¿Qué tenemos más? Inflación y empleo. La inflación el otro día, lo tenemos justamente aquí, salió mejor de lo esperado, 1/10 concretamente mejor de lo esperado. Bastante positivo, sobre todo teniendo en cuenta que no tenemos datos de empleo. Tenemos que tener en cuenta que todavía sigue el gobierno de Estados Unidos cerrado y por lo menos en octubre no vamos a ver ningún dato más interesante. Pero sí que es importante ver que sobre todo para confirmar estas bajadas de tipos de aquí a final de año, que la inflación esté controlada, aunque esté por encima ahora mismo del 3%, teniendo en cuenta que el objetivo dual de la Fed es tener el empleo controlado, sobre todo cerca de la tasa natural del 3,5% y tener una inflación también en torno al 2%, lo cual ahora mismo estamos un 1% por encima a nivel interanual. Sin embargo, no creo que sea algo determinante como para poder ver que se rompa algo en la economía actualmente, simplemente que hay que vigilar de cerca para ver si los siguientes datos salen peor de lo esperado y en ese momento sí que igual la Fed se tendría que atar el cinturón y ver si tiene que tomar unas medidas un poco diferentes, ¿no? De momento, ceteris paribus, todo sigue constante, porque lo último que vemos aquí es que los resultados empresariales salgan en línea o por encima de lo esperado y de momento estamos teniendo un trimestre récord. Creo que el 69% más o menos de las empresas que han presentado actualmente están por encima han sorprendido a las estimaciones, lo cual creo que actualmente es el quinto mes más positivo de lo que tenemos en la serie histórica. Lo dicho, bastante interesante este punto. También a comentar, tenemos justamente aquí, como vemos, sobre todo miércoles, Meta, Microsoft y Google presentar resultados después del cierre, ¿vale? Y después el jueves Amazon, Apple y no tan importante Coinbase, ¿vale? Hay que recordar la gran concentración que suponen actualmente las 7 magníficas en el índice, sobre todo en el S&P 500, suponen en torno al 25%, lo cual no importa tanto que haya habido o que esté habiendo o que el resto del mercado esté batiendo expectativas, sino más bien que estos pedazos de monstruos lo acaben haciendo, ¿no? También importante, vamos a pasar ahora a lo que de verdad nos interesa, que es análisis de mercado de activos digitales. La semana pasada tuvimos una semana interesante, sobre todo los gráficos se salvaron un poco por la campana y tuvimos, por ejemplo, Hype subiendo un 22,3%, sabéis ya mi predilección sobre este activo, sobre este token. También Plasma XPL bajó bastante, un 15% para la semana que tuvimos. Pump también tuvo una buena subida, en torno al 20%, y aquí no lo comento, pero TEC, esta de aquí justamente, en torno a privacidad, tuvo un 47% y creo que privacidad es una de las, ya no narrativas, pero una de los sectores donde creo que hay que prestar especial atención, ¿vale? Considero que es una de las patas fundamentales en torno al mercado de las criptomonedas. Al final, a día de hoy,
cualquier persona que haga una transacción no es anónima, es pseudoanónima y mediante análisis on-chain se puede rastrear, ya puede hacer mil maravillas, intentar trasladar sus fondos a un CEX, que si lo saca después se puede traquear y se puede ver efectivamente a quién pertenece esa wallet. Por tanto, temas de privacidad creo que son bastante importantes, sobre todo ahora en Europa, con el tema de las CBDCs, ¿no? En cuanto a análisis técnico ya lo hemos visto. Flujos de capital, es decir, ETFs y DAT. Los ETFs esta última semana fueron positivos para Bitcoin. Tuvimos unas entradas netas de capital de unos 446 millones, salidas netas sin embargo en lo que viene siendo Ethereum tuvimos 246 millones de salidas netas en este caso. Importante el cierre de este jueves, ya que tenemos el cierre mensual y habrá que ver actualmente muy pero que muy balanceado hacia lo que viene siendo, más que balanceado, muy pero que muy inclinado hacia lo que vienen siendo los ETFs de Bitcoin. Tenemos 3,5 billones actualmente de entradas netas, mientras que en Ethereum apenas hemos tenido entradas y estamos actualmente por encima de los 200 millones, ¿vale? Tenéis aquí el gráfico para que lo podáis ver un poco como tal. Y luego lo importante es que uno de los motivos por los que estamos teniendo tan poco movimiento, aparte de las compras que aparecen por debajo de los $4.000 en Ethereum, es que las empresas que se encargan de comprar, esas tesoreras que se encargan de comprar Ethereum, están bastante paradas. La única que está comprando es Bitmain, como vemos aquí. Sin embargo, ha reducido bastante lo que viene siendo sus compras o la presión de compra. Venía a hacer en torno a compras en torno a los 200.000 Ether por semana y fijaros la última que ha sido de 77.000. Esto se está notando lógicamente también, ¿vale? Y luego en cuanto al mercado de derivados, creo que es fundamental entenderlo y lo digo y lo repetiré mil veces, ¿vale? Si no sois traders experimentados, si no sois traders que estéis enfocados justamente en ese mercado, en el mercado de derivados, intentad evitar a toda costa el apalancamiento, ¿vale? Ya vimos lo que pasó el día 10 del 10, yo lo estuve avisando durante mucho tiempo. Si veis una divergencia clara entre el Open Interest, es decir, que el Open Interest, por ejemplo, esté en máximos históricos como pasó justamente en este momento de aquí, y sin embargo el precio, por ejemplo, Bitcoin estaba a un 6%, Ethereum estaba a un 11% y el resto de altcoins ni siquiera se acercaban a máximos, cualquier estornudo en el mercado, cualquier noticia, cualquier venta masiva de un fondo, de un tenedor de Bitcoin de largo plazo, puede causar movimientos que en un primer momento no deberían por qué ser preocupantes, pero que se aceleran en el corto plazo y vemos pues esas cascadas de liquidaciones, en este caso de largos, ¿vale? Ahora mismo se ha saneado bastante el mercado, tenemos que esta última semana sí que hemos pasado de 71 billion, si no recuerdo mal, a 81, pero bueno, para lo que ha subido Bitcoin y demás, estamos dentro de niveles sanos, ¿vale? Pero bueno, tenéis aquí las conclusiones, si queréis verlas, os la dejaré para que echéis un vistazo en la newsletter, también lo tenéis en los comentarios, y sobre todo, si os ha gustado el vídeo, si queréis que siga subiendo este tipo de contenido, suscribiros al canal, si le podéis dar me gusta, yo estaría encantado de seguir proporcionando información de calidad, información sobre todo basada en datos, y nada, nos vemos en el siguiente, un saludo.